inmensa de problemas que ya teníamos. O sea que simplemente fue este momento el que desnudó algo que venimos teniendo históricamente. Entonces, pensarnos, a través de esa pregunta, pensarnos en quiénes somos, cuántos trabajadores y trabajadoras somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué necesidades tenemos en cada lugar del territorio de la República Argentina. O sea, qué necesidades tiene cada jurisdicción y cómo podemos empezar a pensarnos desde lo que hacemos en cada jurisdicción, para poder llegar al gran paso que tenemos que dar, que es lograr una legislación nacional que pueda ser una legislación de fomento que nos dé respuestas, y a través de la cual podamos construir todo lo que necesitamos construir. Para tener esa ley nacional necesitamos, a ver cómo lo digo, transitar un camino largo y bastante arduo de construcción hacia adentro, de pensarnos, de reflexionarnos y de empatizarnos, ¿sí? Con nosotros, con los demás y con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir. Bueno, eso simplemente de decir que lo que viene es seguir trabajando desde cada una de las regiones, las provincias, las ciudades, los pueblos y los rincones para lograr los objetivos, que son muchos seguramente, y uno que es tener una ley nacional de danza. Bueno, nada más que eso, agradezco infinitamente a las personas que van a hablar, a las personas que están hoy acá presentes y a quienes quizás quisieron estar y no pudieron. Bueno, gracias. Gracias, Mariela. Bueno, resaltar que hemos organizado entonces este foro una vez más con el deseo de habilitar un espacio propicio para pensar, para reflexionar y poner en diálogo estas experiencias que nos vienen atravesando en el trayecto de este trabajo en Movimiento Federal de Danza, en nuestras prácticas, en nuestras regiones, en nuestras localidades. Y es importante que nuestro sector empiece y que comience a profundizar una práctica, a poner en práctica la civilidad mediante algunas palabras y algunas escuchas más diversas, más federales. Queremos plantear qué similitudes pueden existir y también qué diferencias existen entre las distintas regiones y entre las distintas provincias en todo el territorio argentino. Y comenzar a delinear de ese modo, sabiéndonos, conociéndonos algunas estrategias que realmente atiendan a estas posibilidades de esclarecimientos que van a surgir a partir de la práctica del pensarnos. La dinámica que proponemos hoy será la siguiente. En primer lugar, tenemos la lista de oradores, que son nuestros invitados, que cada uno va a plantear un tema y que podrá explicarlo en la medida que vayamos dándole la palabra. Y entonces vamos a comenzar, luego vamos a dar la palabra a las personas que están participando en este foro, organizándonos de acuerdo a unas reglas que luego de escuchar a nuestros invitados vamos a esclarecerlas y a contarlas para que pueda fluir tranquilamente cada persona en la medida que necesite decir y comentar algo. Comenzamos entonces. Tenemos primero a Hernán Nocioni. Te interrumpo un segundo. Sí. Como la sala está explotando de gente, les pedimos que comuniquen también a las personas que quieren ingresar, que están en este momento está siendo transmitido en vivo por Facebook, o sea que pueden entrar al Movimiento Federal de Danza y pueden observar ahí la transmisión en vivo. Muchas gracias y disculpas. Gracias, Dan. Bien, entonces vamos con nuestro primer invitado, Hernán Nocioni.
Les recuerdo, es integrante del Ballet Folclórico Nacional y delegado de Unión Personal Civil de la Nación, y nos trae a colación el tema sobre la jubilación de bailarines y un avance en el camino por lo que necesitamos. Adelante. Muy buenas noches, un placer celebrar este encuentro con todos ustedes. Me honra este espacio y bueno, deseándonos, como dije en un comienzo, lo mejor para todos. Soy Hernán Nocioni, integrante del Ballet Folclórico Nacional Argentino y vengo en representación también de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea para poner en mesa nuestra búsqueda sobre una jubilación especial para bailarines nacionales. En el año 2007 conseguimos el ansiado reconocimiento artístico por parte de las autoridades del entonces Ministerio de Cultura de la Nación. Previo a eso, nosotros estábamos contratados como empleados administrativos y a partir de ese momento se nos reconoce la carrera artística, la cual determina que la carrera del bailarín tiene un promedio, un alcance de 20 años, ¿no? Comparado con lo que sucede en otros ámbitos, tanto provinciales como en otros ámbitos del extranjero. En ese convenio colectivo que integra el Ballet Folclórico Nacional y hoy la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, se establece que en un futuro debería plantearse la jubilación especial para esta profesión, ¿no? Para la danza, que desde el 2007 hasta la fecha nunca fue tratado. Entonces se genera un vacío legal. Tenemos la carrera, la culminación, pero no tiene el cierre digno y el derecho de todo trabajador de ser jubilado por lo que hace. Sabemos que en el ámbito de la provincia de Córdoba, el Ballet de Córdoba tiene la jubilación, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires lo tiene el Ballet de La Plata, el Ballet del sur de Bahía Blanca, pero no está en los ámbitos nacionales. Entonces, nuestra búsqueda es esta ley, la famosa 2040, que establece 20 años de carrera con un promedio de 40 años de edad. Esas son las dos primeras condiciones para poder acceder a la jubilación. Desde el 2014 que se viene presentando en diputados, en primer caso a través del diputado Díaz Roy. En el 2016 se hizo un plenario, una asamblea, donde se convocó a médicos especializados, kinesiólogos, traumatólogos, ex bailarines, jubilados, donde se trató el tema. Pasó en una primera instancia por la Comisión de Previsión y después perdió estado parlamentario. Actualmente, a partir del 2016, lo viene presentando la senadora Durango, que es una senadora por La Pampa. Este año 2020 lo volvió a presentar, con lo cual ingresó al Senado. Y bueno, estamos esperando tratamiento, entendiendo el contexto tremendo que estamos atravesando, sobre todo como comentaba Mariela, con el tema de la pandemia, del COVID, y obviamente es prioritario, pero bueno, estamos esperando que se empiece a tratar. Queremos hacer notar también el punto de que no es solamente una jubilación para este sector de bailarines. Lo que propone la ley, este proyecto de ley que nosotros le estamos presentando, es que tenga alcance a toda la nación, que cualquier trabajador que cobre como bailarín pueda acceder a este derecho, a este beneficio. Entendiendo también lo beneficioso que es tanto para la persona que integra el organismo hoy, para el organismo mismo, porque está necesitando el recambio de integrantes, para el que va a integrar ese organismo, y como dije antes, para toda persona que el día de mañana en su provincia pueda acogerse a esta jubilación. En este espacio no hay que explicar mucho conocemos todo lo que es la profesionalización de la danza, como lo que ocasiona en cuanto a lesiones y a vejez prematura, la danza en estos niveles de profesionalismo, y por eso
hay un promedio de edad de 40 años, pero en este caso hay una evaluación psicofísica artística que estipularía si sos jubilable o no a partir de las condiciones de los 20 años de carrera y los 40 años de edad. Así que, en resumen, es eso lo que venimos a presentar, entendiendo que es un beneficio, sí, para los integrantes hoy de la compañía que lo necesitan y es un derecho. Sufrimos el caso de que un compañero nuestro se renunció en febrero con 28 años de aporte al Estado, 28 años cobrando como bailarín y tuvo que renunciar ya porque sentía una responsabilidad muy grande ocupar un espacio dentro de las filas del Ballet Folclórico Nacional, sabiendo que hay en cualquier provincia un bailarín dispuesto y en condiciones de integrarlo. Así que queremos evitar ese tipo de cosas, queremos jerarquizar la danza y entendemos que esto es parte de ello. Cuando hablamos de una jubilación para los 2 elencos nacionales hoy, y que también puede ser para todo bailarín que el día de mañana cobre como bailarín, estamos hablando también de jerarquizar la danza a nivel nacional, y en eso es donde tenemos que unirnos todos, en eso es donde estamos todos unidos. Los elencos nacionales están apoyando, gracias a Dios, más allá de sus integrantes, hablo de los propios organismos, el movimiento federal, porque nos sentimos parte. Los elencos nacionales se nutren de personas que vienen del ámbito independiente, y a su vez nosotros actualmente, por más que nos desempeñamos en un organismo oficial nacional, nos vivimos desempeñando en ámbitos independientes. Así que brindamos todo apoyo posible. Por suerte, las autoridades, tanto los directivos del Ballet Folclórico, la Compañía Nacional y la Dirección Nacional de Organismos Estables que nos regula, lo están entendiendo y están brindando el apoyo. Así que a través de este medio también nos ponemos a disposición para todo tipo de mesa, para todo tipo de encuentro, para todo tipo de fomento y colaboración que a través de los organismos nacionales podamos brindar. Les agradezco enormemente por haberme escuchado y aquí estoy por si necesitan que les responda alguna pregunta. Muchísimas gracias, Hernán. Entonces vamos a darle la palabra a nuestro segundo invitado, Diego Boris, presidente del INAMU. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a todos y todas. No sé si se escucha bien ahí. Perfecto. Buenísimo. A mí creo que me han invitado para hablar de cómo tratar de organizarse, ¿no? Para poder llevar adelante, en este caso, un proyecto de ley de danza. Ay, sí, te pido disculpas. El tema que va a presentar, se me salteó el dato, es sobre poder pensar y reflexionar sobre la importancia de un instituto nacional para los sectores culturales. Disculpas, Diego, continúo. No, primero por ahí voy a tratar de ver, más allá de la importancia, aunque sea un parrafito, de la necesidad de organizarse, la necesidad de construir una base que permita después tener el organismo. Digo, y que es tan importante como tener el organismo, porque de acuerdo a cómo nace, este organismo va a ser como se vaya desarrollando, ¿no? De acuerdo a la ética de la construcción, es la posibilidad de cambiar para mejor mucho más las condiciones en las cuales se realiza la danza. Digo, acá hay un grupo de personas que deben ser, no sé, 100, 50, 70, 120. Cada una de las personas que está acá, en algún punto, le interesa dar respuesta a la problemática que le tocó vivir, que por ahí en algunos casos eligió, en otros casos sucedió, pero todas las personas que están acá le interesa dar esa respuesta, en algo que ama, en algo que es profundamente constitutivo de la vida de cada persona, en el caso de ustedes, la danza. Claramente, o sea, no es que le da lo mismo esto, eso es algo muy importante. A ninguna de las personas que están acá le da lo mismo que esté esa ley o que no esté. Algo que es muy importante es en esta construcción de rodearse
con personas que claramente tienen el mismo impulso y la misma idea. Y en esto hay algo que es muy importante que uno puede transmitir después de haber pasado el proceso de construcción de la ley de la música, es la confianza delegada. No hay nadie mejor para ustedes que las personas que ustedes referencian, porque después van a aparecer probablemente otras personas que vengan de otros ámbitos, y también las personas que están llevando adelante el proyecto van de realizar notas o a tener que tomar decisiones en un ratito, en un segundo. Si esas personas no sienten la confianza de un colectivo, probablemente les cueste ir al borde y avanzar para mejorar lo más posible esta ley. Digo, estas cosas, si bien suenan como muy básicas, en el andar, lamentablemente, las susceptibilidades surgen y se empiezan a generar alguna desconfianza, etcétera, etcétera, y hay veces que esa es la situación más contraria para lograr la realización de un proyecto o de un ideal. Digo, esto que les cuento es porque nosotros tuvimos esa posibilidad y en algún momento yo estuve en la Cámara de Diputados o de Senadores y tenía que decidir. Y yo sabía que tenía la confianza de tantos compañeros y compañeras de actividad y podía decidir en un ratito algo que tal vez se hubiese pasado la oportunidad. Esto es un concepto general que uno trata de transmitir, digo, por eso, para confiar profundamente en las personas que están llevando adelante este proyecto. ¿Por qué es importante tener un órgano de fomento a una actividad? Que ese órgano de fomento tenga claramente su lealtad hacia la actividad y no hacia la política partidaria. ¿Por qué esta diferencia, que no es un tema menor? Porque si el organismo nace con una misión, que es mejorar las condiciones en las cuales se realiza la actividad de la danza en la Argentina, y después termina atada a los vaivenes de lo que sucede en la política partidaria, va a ser muy difícil que pueda realizar las dos cosas. Porque a veces la demanda de un sector condiciona fuertemente la actividad que puede tener en ese instituto. Por eso es muy importante, es una definición como central, ¿no? Eso, un organismo de fomento a una actividad claramente tiene que tener su lealtad en la actividad. Digo, ¿cuál es la mirada que uno tiene y con el cual se construyó el Instituto Nacional de la Música? El Estado, el Ministerio de Cultura, tiene que hacer política cultural para la sociedad, en general. Un organismo del tipo de un instituto tiene que hacer política cultural para la actividad. O sea, esa es una línea de trazo grueso, porque si el objetivo de los dos organismos es la sociedad, ¿quién se encarga de la formación, de las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad, en tratar de compensar federalmente las desigualdades que existen, porque en los centros urbanos están generalmente los medios de producción, de comunicación, ¿no? De visualización, etc. Entonces un organismo que nace para mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla una actividad, claramente tiene que tener su lealtad en esa actividad. Y nadie mejor que los actores, en este caso bailarines, bailarinas, que les interesa esto, para que sean protagonistas, no solo al momento de impulsar la ley, sino también al momento de aplicarla. Digo. Y cómo se va construyendo, ¿no?, una actividad protagonista. Eso también es muy importante. El poder tener una actividad, ¿no?, en este caso de la danza, que sea protagonista a la hora de llevar adelante las políticas que lleva adelante el Instituto Nacional de la Danza. Porque si se hace un gran esfuerzo y después por una cuestión a veces de modestia o de no parecer o no querer quedar como protagonista, uno se va corriendo, esos espacios son ocupados por otras personas que por ahí tal vez no tengan buenas intenciones, pero no tienen ni el conocimiento, ni la organización, etc. Entonces hay que vencer algunos prejuicios que nos instalaron de que esa situación de yo no quiero aparecer, o mejor que hable otro, etc.,
si ustedes tienen el conocimiento, si ustedes tienen la confianza delegada, hay que hablar y aparecer en los lugares que hay que aparecer. Y si alguien de ustedes cree que está en condiciones de llevar adelante el instituto o de integrar los cuerpos, ¿no?, que lleven adelante la política de instituto, está bueno que sean parte de la actividad de la danza. Esto se los cuento porque en el INAMU la mayoría que estamos llevando adelante el instituto somos o músicos o músicas, pero somos personas que desarrollamos la actividad musical. Eso es como muy importante. Entonces ahí el amor a la actividad es muy importante. ¿Por qué es muy importante tener un instituto? Primero porque es el que puede organizar lo que serían las políticas con fondos públicos o asimilados a lo público hacia la actividad. O sea, ¿quién va a decidir cuáles capacitaciones ustedes necesitan en las distintas regiones culturales? ¿Qué tipo de fomento necesitan para desarrollar obras, actividades, etcétera, etcétera? ¿Cuál va a ser el sistema de justicia en cuanto al federalismo, a lo regional que se va a adoptar? Digo, ¿cuál va a ser la relación con los distintos poderes ejecutivos provinciales o nacionales, siempre entendiendo que no hay que tensar, pero sí que claramente este instituto tiene como función mejorar las condiciones en las cuales se realiza la actividad de la danza. Es muy importante un instituto porque empieza a mejorar el punto de equilibrio en el cual se desarrolla la actividad. ¿Qué quiere decir? Una cosa era el teatro antes del Instituto del Teatro, una cosa era el cine antes del Instituto del Cine, una cosa era la música antes del Instituto de la Música. Inmediatamente, cuando hay un organismo específico de fomento a una actividad, empieza a mejorar el punto de equilibrio en el cual se desarrolla esa actividad. Siempre encuentra un punto de equilibrio. A veces es a la baja y a veces, de acuerdo a la situación, a veces de quien esté en cultura, puede ser mejor. Pero esas buenas voluntades a veces tienen fecha de vencimiento. Cambia, ya sea el intendente, el gobernador o el presidente, y esa política que fue empujada, ¿no?, con mucho amor, con mucho cariño, puede sufrir grandes zozobras. Un instituto viene a instalar la construcción de un derecho, la construcción del derecho a que las personas que eligieron, en este caso la actividad de la danza, tienen derecho, por haber elegido, por haber invertido, ¿no?, su tiempo y parte de su vida, a que haya un organismo que los apoye, que los fomente. Entonces, esa es la idea, la de construcción de derecho. Un programa puede ser una situación, un programa que puede realizar el Estado, una situación muy buena en un momento, pero es muy difícil planificar a mediano y largo plazo y también ir viendo cómo se le va dando respuesta a cada etapa luego de que una necesidad fue cubierta. Todos, absolutamente todos y todas, cada vez que se cubre una necesidad, estamos empezando a pensar en la próxima. Y es sano que eso suceda. Por eso también un órgano de este tipo tiene que empezar a pensar en que una vez que haya dado una respuesta a algo, tiene que estar preparado para dar respuesta a lo que sigue. Y así se va construyendo. Siempre hay momentos que se puede avanzar bastante y hay momentos que a lo sumo se puede resistir a no perder lo conquistado. Pero si logran el instituto, que uno está recontra convencido que sí, nunca más la situación va a volver a ser a como era antes. Digo, eso es muy importante. Se mejora el punto de equilibrio. Y en eso la formación integral de la actividad de la danza es muy importante porque se empiezan a poder aportar valores, ¿no? Donde por ahí hay cariño, donde por ahí hay un amor a una actividad. Y se van construyendo esos valores. Y esos valores van atados a la construcción también de ciertos derechos. ¿Cuál es la ética en la cual ustedes piensan que se tiene que formar alguien que tiene 10 años hoy y se va a dedicar a la danza? Claramente, si existe un instituto, va a haber, por la transmisión de los referentes y las referentes, una situación no solo de un cariño o de querer la actividad, va a haber un compromiso con esa actividad que se va a ir construyendo a medida de que haya un trasvasamiento generacional. El tender puentes en las diferentes generaciones es muy importante eso. Y un instituto lo puede hacer, y es una misión de un instituto. No solo tender puentes con las autoridades
de cada una de las provincias o nacionales. Sobre todo tender puentes generacionales para que el conocimiento acumulado por referentes de la actividad de ustedes no quede aislado y parezca que las nuevas generaciones tienen que empezar de nuevo. O sea, y todo parece ser fundacional. Entonces, nada empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Pero un instituto, en este caso de la danza, lo que puede hacer es empezar a integrar los distintos debates que se dieron en los tiempos y cómo esos debates fueron generando conciencia y cómo fueron generando más compromiso. Digo, un instituto solamente no es una cuestión de mejoras de condiciones generales, sino también de una construcción ética, ¿no? que a veces va mucho más allá que la estética del discurso. Todos los organismos también pueden tener una ética, y esa ética es la construcción de las personas que le ponen lo mejor de su vida a algo que creen que vale la pena dejar como un legado generacional hacia el resto de sus compañeros y compañeras, y es muy importante en eso no dejar solos y solas a los que recién arrancan, porque si no van a ser víctimas de muchas de las situaciones que tuvieron que vivir ustedes y que nadie en ese momento tuvo la posibilidad de aconsejarlos y fueron a lo mejor rehenes, ya sea de un productor de turno o de algún, digamos, oportunista. En eso, las generaciones más grandes tenemos la responsabilidad de ser lo más generosos posible con las nuevas generaciones para contarles la posta. Y en esto de contarles la posta, también es este instituto que están tratando de conseguir, va a llevar mucho trabajo, y está bueno de que eso, en un núcleo de confianza, se sepa. Está bueno que se sepa, y si no lo quiere transmitir la persona que lo lleva adelante porque siente que parece que está pasando factura, los propios compañeros y compañeras, está bueno que se sepa porque uno está dejando gran parte de su vida en esto. Y después cuando vienen a veces las quejas de los sectores que lo miran de afuera y que solo tienen una queja estructural de lo que habría que hacer, todo el mundo puede decir lo que habría que hacer si no tiene la responsabilidad de llevarlo adelante. Entonces, los que se comprometen a llevarlo adelante tienen también la responsabilidad de ser, digamos, defensores de cada una de la actitud de ustedes, ¿no? Porque por ahí los van a atacar, y lógicamente los van a atacar porque están construyendo algo. Y a medida que esto crezca, es lógico que los ataquen. ¿Por qué? Porque están construyendo algo, mientras que otra gente por ahí quedó declamativamente viendo lo que habría que hacer y nunca se animó a dejar su tiempo, a construir consensos. Y hay que ser también muy generoso con las personas resentidas. Digo, eso hay que ser generoso. No hay que, en el momento de que la cosa vaya bien, cobrárselo. Digo, la persona esa pudo hacer lo que pudo hacer, y si es mala, tendrá su propia, digamos, condena en no haber entendido lo que pudo haber vivido y no lo vivió por tener esa actitud, ¿no? Uno a veces mezcla las cosas, pero trata de ser lo más honesto en estas dos situaciones. Un instituto siempre es muy importante, claramente muy importante. Va a haber un antes y un después. Y después seguramente ese instituto va a servir como la base de las condiciones laborales. Digo, y va a haber un estatuto del bailarín, y dentro de 20 o 30 años se va a estar debatiendo otra cosa, porque se va a haber conseguido el instituto y se va a haber conseguido el estatuto, y bueno, digo, y seguramente va a haber otros desafíos, probablemente estéticos y eso. Pero esto que ustedes tienen que construir, tienen como una doble tarea. Una, construir organización y ir construyendo confianza. Tienen gente muy valiosa que lo puede llevar adelante, pero también construir el marco para llevar adelante la ley. O sea, concretamente, en diputados y en senadores, ¿no? Entonces, es una construcción paralela en este caso. Y una situación que por lo menos yo viví y que resultó, en el caso del Instituto de la Música, muy importante, es la confianza delegada. Si uno siente que tiene la confianza de sus compañeros y compañeras, se atreve a ir a cualquier lugar y se atreve hasta a veces poder quedar en ridículo personal por la causa.
Y si ese ridículo personal, digo, levantar una mano en una reunión que podría ser, uy, era muy formal, pero poder dejar sentado de que se termina una reunión y que no se habló de un tema muy importante, o ir a hablar con un intendente, un diputado, un senador, con ministros o hasta con la misma presidencia de la nación, llevándole y mostrándole un proyecto que es constitutivo de la vida de cada una de las personas que está acá. O sea, que es parte de la vida. Entonces, cuando una persona tiene esa confianza, no le pesa si encuentra a las máximas autoridades del país con un celular y un video de mostrarle algo, porque siente de que eso es necesario, y que tiene la confianza de la actividad musical, la actividad de la danza, que en este caso la deposita en ustedes, ¿no? Básicamente eso es lo que me parecía que estaba bueno transmitir, porque ustedes van a vivir ese tipo de zozobra. Cuando mejor les vaya, más sectores van a sentir que, uy, no pudieron hacerlo y van a querer tener algún tipo de ataque y eso. No hay que concentrarse en eso, salvo que sea irrespetuoso, salvo que sea... Y ahí está bueno que haya un equipo que pueda salir a contestar, que no sea siempre la misma persona que esté respondiendo, porque si atacan el proyecto es porque algo bueno debe estar llevando adelante, algo está modificando. Si fuera inocuo y no modificaría nada, a nadie se le va a ocurrir criticar alguna situación del proyecto. Esto les cuento porque nosotros lo vivimos en distintos estados, ya sea en asambleas, cuando fue en distintos momentos de diputados, de senadores, y después se fue licuando, y cuando existió el instituto, muchos de los que atacaban se dieron cuenta de que en realidad tenía más que ver a veces con una cuestión más de protagonismo momentáneo que con una cuestión profunda. Así que me parece que eso es lo que les puedo transmitir, desde haber estado en el lugar donde se impulsó la ley de la música y haber estado 6 años a este momento llevando adelante el instituto. Y una última cosita, hacer el ejercicio de estar de los dos lados. De estar del lado que están ustedes ahora, pero estar del lado de ser conducción ustedes del instituto. Digo, porque probablemente les toque esa situación. Entonces, si se pone algo de un lado de una manera muy dura, puede ser un escollo cuando se lleva adelante la ley de haber mirado desde un solo lugar, ¿no? Ir al borde de lo posible, ¿no? Ir al borde de lo posible, pero no tampoco a veces enamorarse de una idea si esa idea no puede ser llevada adelante. Digo, hacer ese ejercicio, nosotros nos encontramos con una ley que impulsamos nosotros, con obstáculos que pusimos nosotros. Digo, o sea, y después decíamos, ¿para qué pusimos esto? Y nos decíamos, ¿a quién le podemos echar la culpa? No le podemos echar la culpa absolutamente a nadie. Pero bueno, aprendimos de que había que hacer el ejercicio de estar de los dos lados. Porque esa ley, yo creo que va a salir y la van a llevar adelante seguramente personas de las que están en esta reunión, entonces, bueno, tampoco poner escollos que le impidan desarrollarla. Muchas gracias, Diego. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Bueno, ha sido muy generosa tu participación y nos da mucho pie para poder darle la palabra a nuestra próxima invitada. Malva Roldán es directora artística de la Secretaría de Cultura de La Pampa y nos va a proponer entonces ahora reflexionar sobre el siguiente tema, que es la pregunta en realidad, ¿para qué sirve el Movimiento Federal de Danza? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Diego, que me dejaste la vara altísima, ¿cómo sigo ahora? Maravilloso, siempre escucharte, Diego. Y bueno, gracias por esta confianza delegada, en principio, que la región Centro y la región provincia de Buenos Aires ha delegado para darme la palabra. Y quedamos con esta pregunta de ¿para qué sirve el Movimiento Federal de Danza, ¿no? ¿Tiene una utilidad? ¿Nos sirve para algo? Creo que es una pregunta que nos hemos hecho muchos de nosotros en tantas horas que venimos dedicándole desde 2 años y sobre todo en los últimos meses, ¿no? Y esta pregunta nos da vuelta y creo que en parte
un pedacito de eso se responde con algo de lo que decía Diego recién, de la convicción y de la necesidad de organizarnos como sector en la medida que paralelamente vamos transitando hacia la posibilidad de promulgación de una ley, ¿no? Pero que son estas dos vías que van en paralelo. Y pensaba en movimiento, en federal, en danza, en esas tres letras, y pensaba que el movimiento federal es esa danza moviéndose en el territorio, ¿no? Y que esto me parece otro de los grandes puntos importantes que tiene este movimiento federal de danza y de por qué nos sirve, porque es justamente la danza moviéndose a través de todo el territorio, es decir, donde no hay un punto fijo, sino que desde donde todo se origina, desde donde todo parte y hacia donde todo tiene que remitirse, sino que justamente de cada uno de los puntos de nuestro territorio nacional vamos emergiendo con nuestras identidades, con nuestras necesidades, con lo que nos va pasando y nos vamos construyendo. Y también pensaba en algo que te he escuchado decir varias veces, Ego, en relación a cuando nosotros seamos mucho más grandes y llegue alguien muy joven entrando al Instituto Alinamu, como algo muy natural, ¿verdad? Como algo ya que te precede y que no tenés que preguntártelo. Y pensaba que yo, además de la danza, soy psicóloga, y cuando yo terminé mi carrera universitaria, ya había un montón de institucionalidad, de legislación y de legitimación de mi rol profesional que me precedía y que me sirvió de sostén. Había un montón de canales que ya estaban resueltos para cuando yo llegara ahí. Entonces siento que un poco lo que estamos proponiendo con este movimiento es construir esa casa donde nuestros derechos, nuestras necesidades, nuestros objetivos puedan ser justamente canalizados, cuidados y viabilizados, ¿no? Y también me quedé pensando en que me gusta pensar la danza desde la danza misma, y pensaba que en el origen, ¿no? La danza está, y la práctica histórica de la danza está vinculada a lo ritual, a la ceremonia, al encuentro, sea para celebrar, sea para pedir algo, sea para unirse, para reunirse. Un montón de personas distintas, pero que tienen un mismo objetivo. Y que esas ceremonias, que esos rituales, en los que la danza se hace presente como protagonista, ¿no? Son los que marcan un poco los acontecimientos más importantes de la vida social o familiar de una comunidad. Pensaba, no sé, desde el Choique Purún, que es una danza mapuche de la Patagonia, o el carnavalito norteño, no sé, la chacarera del patio, las danzas sagradas, los rituales o profanas, que de alguna manera todas buscan esa armonía entre las personas y sus entornos. Y que de alguna manera eso es ese objetivo, ¿no? Y esa intención que perseguimos con el Movimiento Federal de Danza. Organizarnos en torno a esos objetivos comunes que nos vinculen entre nosotros y en los distintos territorios. Con las necesidades propias y las identidades propias, pero todos reunidos en esa comunidad, en ese como alrededor de fuego, ¿no? Para organizarnos y para juntos, justamente, pensaba en esto, ¿no? De pedir que llueva y que nuestras tierras rieguen y de alguna manera trazar esa metáfora con lo que estamos buscando, ¿no? Que la legislación y que la legitimidad y que los derechos de todo lo que nosotros necesitamos sea posible a partir de que nos organicemos. Gracias. Creo que hay que ir redondeando. Sí, perdón. No, está bien. Cierro ahí entonces, si
si vos dispones que no tengo más tiempo. No, podés ir cerrando, es solo para ir avisándoles para poder darle la Bien. palabra a las siguientes invitadas. Perfecto, perfecto. Bueno, pero sintéticamente pensaba en eso, de para qué sirve el Movimiento Federal de Danza, para unir, para reunir, para abrir diálogos, para crear redes, para sistematizar prioridades, que todos tenemos en relación a la danza como sector. Y de una manera transitar, digamos, desde lo ritual a lo laboral, pero pasando por toda esa experiencia de encuentro, de construcción de redes y de diálogos, y que esta organización, y acá lo hablo también desde el lugar de estar trabajando en el Estado, nos permite la organización, este diálogo que ya de hecho tenemos con el Estado, con otras instituciones, con otros grupos, con otros colectivos, que de manera individual es un camino casi imposible, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por este espacio y por toda la presencia de todas las personas que están acá hoy. Malva Roldán, muchas gracias a vos. Y entonces le vamos a dar ahora la palabra a Amir Taleb, maestro de danza árabe, director de la Arabian Dance School, que nos va a traer el tema sobre los logros y dificultades del trabajo de la danza en la autonomía. Bienvenido, buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por este espacio, por incluir y de alguna manera incluir mi disciplina, ¿no? Estaba escuchando muy atentamente a todos. Creo que ustedes son los más jóvenes. Yo ya tengo 56 años y que sigo trabajando para poder subsistir, ¿no? Justamente por toda esta problemática de las carencias que existen en el mundo de la danza. Cuando yo comencé, existía en esa época una gran división entre pertenecer a un organismo oficial, ya sea el Teatro Colón, el Argentino de la Plata, el San Martín, y el resto. El resto éramos todos aquellos independientes que teníamos sueños a través de este camino que habíamos elegido, y teníamos la suerte de contar en esa época con la Asociación Argentina de Artistas de Variedades, que con pocas monedas mensuales nos daban por lo menos un carnet que nos servía en la época del proceso para mostrarlo a la policía y que no te llevaran preso. Tenías dentistas, asesoramiento legal, en fin, un montón de beneficios que lamentablemente después con la democracia se fueron perdiendo. Justamente el presidente Menem fue el que cerró esta asociación, y a partir de ahí quedamos los independientes como hijos de nadie, corriendo para poder cobrar un haber en televisión entre actores y el sindicato de músicos, y se iban tirando la pelota y uno iba con el recibo. Después nos obligaron a ser monotributistas, no sabían dónde ubicarnos. Les puedo decir que yo pertenezco al rubro de los albañiles y plomeros, porque no existe el rubro de bailarines. O sea, estoy en la misma categoría sin desmerecer el trabajo de nadie. Pero fui viendo cómo a través del tiempo fuimos perdiendo espacio, primero por una problemática de mentalidad que tiene nuestro país, que es considerar, primero los bailarines revolean las patas porque no tienen otra cosa para hacer, y la cultura en general no es negocio. Tenemos que luchar principalmente con esa mentalidad que tiene la Argentina y que se fue acentuando cada vez más a través de los años. Fíjense que ni siquiera tenemos una estatua que le rinda homenaje al Chúcaro, que es una de las figuras más importantes de nuestra identidad nacional. Creo que José Negri y Fontela lo tienen gracias al accidente que tuvieron, si no tampoco lo hubiesen tenido. Quiere decir con esto que sí, ¿para qué sirve una federación? Y sirve para que de una vez por todas nos pongamos realmente a trabajar, por lo menos para empezar a conseguir, a cubrir las necesidades más básicas
de todos estos artistas independientes que por no pertenecer a lo mejor a una amistad de turno político o a un espacio oficial, te quebras una pata, te tienen que sacar una muela y si no tenés plata tenés que morir en cualquier lugar público. Estamos completamente desprotegidos de todo. En mi época de juventud, a lo único que apelábamos era, como se decía en esa época, hacernos famosos, poder hacer plata y a través de ahí poder abrirse camino para poder alquilar un teatro, fomentar una escuela. Creo que hasta el mismo Julio Boca tuvo que poner plata de su bolsillo para poder crear espacios culturales. Entonces, la historia, como bien también Diego Boris decía, tener presente la historia, lo que hemos tenido que pasar, los que hemos venido atrás, y de qué manera nos hemos tenido que arreglar para poder abrirnos camino y tratar de subsistir, y también por ahí fomentarles a los nuevos artistas que ni se trata del Batman acá arriba, ni se trata de recibir un cheque todos los meses, sino que realmente hay que forjar, hay que cultivarse, pero que tampoco tenemos el siglo de los siglos para pensar en federaciones futuras. He pasado invitado por un montón de asociaciones de danza que no sirvieron para nada, que no nos llevaron a ningún lugar, sectarios. En fin, yo creo que es hora realmente de elevar nuestra cultura desde el amor que nosotros tenemos, no depender de lo que pueda pensar tal o cual político, ¿no? O sea, sí, lo que ha cambiado a través de los años, hay mucha más sentido de comunidad federal. Yo veo que antes las disciplinas estaban mucho más divididas, mucho más separadas. Hoy, que uno viaja, y he trabajado mucho con la mamá de Julio en un montón de certámenes por todo el país, veo que la gente, las profesionales de otras disciplinas, se miran con mucho más cariño y mucho más respeto. Los celos, las envidias, el resentimiento, bueno, eso es parte de la sociedad, no es parte de la gente de danza, es parte de la sociedad. Así que nada, quería simplemente unirme con esta parte histórica de que hemos ido perdiendo muchísimo a través de los años y hoy nos agarra esta pandemia. Muchos nos pudimos arreglar, gracias a Dios, a dar clases online, pero todos tenemos las escuelas cerradas, viendo cómo diablos pagamos un alquiler, cómo seguimos subsistiendo, y otra vez deja al descubierto lo poco que se ha hecho a través de los años. Ha habido grandes voluntades, hubo gente que realmente ha tenido de las mejores intenciones, pero creo que todavía el tren va demasiadamente lento para las tremendas necesidades que la comunidad de danza hoy necesita. Yo quisiera saber cuántos de ustedes, si se enferman, pueden pagarse un OSDE o pueden pagarse una buena obra social. Entonces, bueno, ojalá que todo esto sirva, que no quede en una charla de Zoom, que no quede en una charla más de la cantidad de charlas que he presenciado, y que realmente podamos, los que sean, pero que podamos empezar a concretar realmente los proyectos, que no queden archivados. Ojalá tengamos la suerte de dar, yo he hablado con gente del gobierno anterior, y cuando hablaba de esto de la ley de danza, no, que no tienen fuerza, ustedes no tienen fuerza, y yo decía, y si nos unimos todos y juntamos los votos para el próximo presidente, puede ser que tengamos fuerza. Ojalá, les deseo mucho Muchas amor. Gracias, Amir. Lo mejor para todos ustedes. Un placer. Muchísimas gracias por tus aportes. Vamos a seguir, nos quedan 2 invitadas más.
Vamos a pedir, si podemos, en alrededor de 7 minutos, poder decir lo que tenemos para compartir. En este caso le estamos dando la palabra a nuestra próxima invitada, Marilyn Granada, exdirectora del área danza del Instituto de Cultura del Chaco, que nos trae el tema de la cuestión acerca de cómo y qué debemos construir como sector para lograr una ley nacional de la danza. Le damos la palabra a Marilyn entonces. Marilyn, ¿andás por ahí? Mientras esperamos que Marilyn se sume, vamos entonces a agradecerle a Ariel Ábalos, que no pudo participar hoy, que nos manda muchos saludos, tuvo un problema familiar, un problemita de salud familiar. Él es secretario de Cultura de Río Negro, presidente del Consejo Federal de Cultura. Le mandamos un gran cariño y que vaya todo bien por allá. Si está Marilyn. Bueno, sí, ahora estoy. Buenas noches. Sí, no tenía habilitado el micrófono. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo soy de la provincia del Chaco y desarrollé toda mi actividad aquí, así que agradezco que podamos desde el interior profundo también hacer nuestro aporte con toda humildad, pero con todo el deseo de sumar reflexiones. Yo me baso fundamentalmente en el recorrido y en la experiencia como directora de danza y en mis convicciones, digamos, durante toda mi vida, como una persona que se ha dedicado a la danza en distintos aspectos, ¿no? Yo creo que no tengo una solución, sino solamente aportar algunas reflexiones basadas en experiencias, en vivencias y como decía, en convicciones que he mantenido toda mi vida. Yo creo que cuando decimos qué danza queremos o qué instituto de danza queremos, hay una pregunta que es anterior, que es ¿qué patria queremos? Y ahí entonces encajaría nuestro proyecto, nuestro anhelo de qué danza podemos construir entre todos, ¿no? Entonces, esa pregunta de qué patria, tal vez alguna persona le guste la palabra patria, diga, bueno, ¿qué nación queremos? Yo me la contesto diciendo, yo quiero una patria de hermanos. Y no es un término cursi o romántico, porque si alguno, por ejemplo, dice, bueno, ese es un término ligado a una religión, a la tradición judeocristiana, yo voy a ampliar el concepto y voy a decir, bueno, vamos a tomar el concepto hermanos como lo toman los pueblos originarios de América, que se consideran realmente hermanos del norte al sur, y realmente lo dicen. Y cuando a alguna persona que no es indígena le otorgan ese rol de hermano o hermana, están hablando de un pacto, de una relación profunda de respeto, de amor, que es para toda la vida. Y a mí me gustaría que nosotros, que estamos acá, y que es muy emocionante ver la cantidad de personas que somos tan diversas, de geografías tan distantes, de disciplinas tan variadas, que en realidad estamos unidos por algo más grande que nosotros y que nos une profundamente, y que es el amor a la danza y el deseo, como dijo bien Boris, de construir algo que mejore las condiciones objetivas, digamos, del sector. Pero para eso hace falta continuar con algo que se vio y que floreció en estas circunstancias de pandemia, que es la solidaridad y la confianza, que es un término que ya habló Boris. Yo creo que son innumerables los ejemplos de las acciones que se han hecho en estos tiempos y que son todas admirables. El tema es que hay que continuar con eso y hay que mantener esa ética de la solidaridad cuando termine esta situación. O sea, tenemos que pensar en el bien común. Creo que ya lo estamos haciendo, yo no estoy diciendo ninguna novedad.
simplemente quiero reafirmar eso porque es en lo que creo. Y las políticas públicas son eso, políticas de Estado, políticas culturales, donde no tiene que aparecer lo partidario sesgando, sino que la construcción de esa institución tiene que tener un componente absolutamente democrático, que es que ese instituto que vamos a construir, que estamos construyendo entre todos, va a dar oportunidades a todos. No todos van a estar en la conducción o en los lugares. Que, insisto, los lugares de conducción, y que Boris decía, bueno, hay que animarse, bueno, hay que tomar esa responsabilidad, bueno, algunos lo tendrán que hacer. Pero esos lugares son lugares de servicio, no son lugares de poder. Eso tendríamos que tenerlo claro también. Así como ahora todos estamos haciendo esto ad honorem, porque queremos, porque nos motiva algo, que es el deseo de que mejore, de que nuestros compañeros que están pasándola casi al borde de la pobreza, muchos salgan de esa situación, bueno, todo lo que habló el maestro Taleb, Amir Taleb, bueno, todo eso, cuando esto pase, si logramos ese instituto, tenemos que también tener esa confianza de sentirnos representados por otros. O sea, no siempre yo puedo ser la figurita de todo. O sea, ¿por qué no puedo sentirme representado por personas que tal vez no sean ni siquiera de mi disciplina, pero que van a tener roles en ese instituto, en las regionales, o bueno, ya veremos cómo eso se va dirimiendo, se hacen con votaciones, bueno, esa es una discusión posterior, digamos, ¿no? Pero yo insisto, aún ahora, los que estamos, cada uno de su rol, yo tengo un rol como de subcomunicadora, digamos, y después abajo mío hay subcomunicadores, pero no importa el título, el tema es que estamos poniendo tiempo porque queremos mejorar la condición de la danza, de que estemos todos un poco mejor, y que la danza esté mejor. ¿Pero gracias, para qué? Marilyn. Porque la danza, ¿sí? ¿Cómo? Muchísimas gracias. Tenemos que ir redondeando, si querés cerrar. Sí, voy a ir cerrando. Entonces yo creo que si partimos de esa idea fuerza, de que hay una hermandad verdadera entre todos los que amamos la danza, tampoco puede haber discriminaciones entre nosotros. No hay una danza superior, una segunda o de cuarta, acá no hay olimpiadas ni hay un Oscar de la danza, nadie le ganó nada a nadie, y todos tenemos que sentirnos respetados, que todos tenemos un espacio, un lugar, y por lo tanto también el otro no es ni mi competidor, ni mi enemigo, ni mi adversario, sino es que es un compañero de esta aventura que aceptamos con alegría. Acá no hay víctimas ni nada, con alegría estamos emprendiendo un viaje porque queremos, porque amamos esto. Y voy a cerrar con una frase de un maestro mío de folclore, que era muy amigo del Chúcaro, Néstor Bagual Fuentes, que él decía, yo no soy un bailarín folclórico, yo soy un bailarín argentino, y todas las danzas me son posibles. Bueno, ojalá este instituto cobije a todas las danzas y todos nos sintamos así. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, Marilyn. Muchísimas gracias por tus palabras. Vamos entonces a darle la palabra a nuestra última invitada, Noel Svodio, bailarina y socióloga. Bien, nos trae el tema perdón, Ceci, sí. te voy a cortar porque no está pudiendo conectarse, Noel Svodio. Lamentablemente en Santa Fe tenemos problemas de internet, por ende vamos a pasar a el siguiente. Sorpresa. Hola. Hola. Buenas. ¿Puedo decir algo, pero cortito? Puede ser que yo no iba a hablar, pero... ¿Puede ser? Claro que sí. ¿Está? No, simplemente, bueno, perdón que me costó conectarme, por eso no entré desde el comienzo, pero nada, primero quería agradecer que estén todos
están unidos y escuchando y opinando, me parece genial. Yo he luchado desde chico por la danza y sigo luchando, y por mi país y por Latinoamérica. Y nada, creo que una de las cosas que es importante en esto es que estemos unidos sobre todo, ¿sí? Porque si no va a ser muy difícil tener una ley cuando no hay una conexión entre todos y una fuerza entre todos. Entonces, una de las cosas que pasó con esta pandemia, como decían, fue una unificación que yo me quedé sorprendido, ¿sí? De ver de diferentes compañías de Latinoamérica unidos por hacer algo. Cuando uno intentaba hacer coproducciones con otros teatros, lo mismo con el Teatro Colón, cuando dirigía Uruguay, era imposible hacer algo, esos celos, esa envidia, esa cosa, y ahora con esto todos se unieron. Y eso creo que es lo que se va a necesitar para lo que es la ley de danza. Y la danza es todo, ¿no? La danza es, desde los comienzos se comunicaban con movimientos, ¿no? Entonces, creo que habría que hacerle entender a diputados, a senadores, que esto no es un hobby, que es un trabajo, que lo amamos, lo defendemos, y hay cantidad de gente en el país que lo estudia. Y sin las posibilidades de estudiar, muchos hacen el esfuerzo, padres, maestros, para que ese alumno pueda estudiar. Y creo que eso es lo que tendríamos que tratar de que vean ellos, que realmente estamos unidos, pero por la danza, no por ningún partido político, ni por nada, sino simplemente porque amamos esta danza, ¿tá? Y creo que la ley de danza del país, de Argentina, tendría que ser una imagen y una posibilidad para que esto en otros países de Latinoamérica también se pueda hacer. Digo, creo que nos merecemos esto. Yo también tengo mi jubilación en autónomos, y no sé en qué figuro. Entonces, creo, y mi sueño sería jubilarme como bailarín, pero sé que no va a pasar. Pero por lo menos el futuro, que puedan tener esta posibilidad. Entonces, creo que si no nos unimos y dejamos la cosa política del lado, todo lo que sea político del lado, y nos dedicamos a lo que es el arte, la danza y el cuidado de esto, ¿no? Lo que es la excelencia, la calidad de las cosas, como se tienen que hacer siempre, creo que podemos conseguirlo. Porque no solo si lo hacemos sincero con el amor que ponemos todos en la danza, vamos a tener la ayuda también de la gente. Y nosotros también vivimos de la gente, de nuestro público. Entonces, si tenemos eso a favor, los políticos van a tener que aceptar, entender y lograr hacerlo. Y en algún futuro, que es uno de lo que siempre uno sigue trabajando, es que desde la primaria la danza esté incluida, ¿no? en la educación, ¿no? Que la cultura y la educación fueran unidas, ¿no? Así que nada, agradezco. Yo a veces no me gusta hablar mucho, no tengo una educación justamente por estas cosas, que no tenemos un lugar físico donde hacer todo. Entonces a veces prefiero callar, escuchar y después hacer y empujar y romper las pelotas, disculpando las palabras, para lograr las cosas. Con calidad, con excelencia, con respeto, con amor. Así que nada, yo lo único que pido es que todo esto sea unido por la danza en general, y por el respeto y el amor que todos tenemos en que esto que hacemos y lo hemos elegido y lo defendemos y lo seguiremos defendiendo, ¿no? Así que nada, perdón, que me fui más largo de lo que había dicho. Muchísimas gracias, Julio. Nada,
Gracias. Muchísimas gracias. Valoramos mucho tu participación. Muchas gracias. Quería darle la palabra a Mariela Ruggeri nuevamente. Hola, bueno, sí, gracias. Hola, no, ya dije hola. Bueno, quería decir, tomando las palabras de todas las personas que hablaron muy bien, volviendo a la pregunta de qué necesitamos para alcanzar lo que queremos, y también escuchando lo que decía Julio respecto a que los legisladores o las legisladoras tienen que entender que nosotros somos un sector, que somos parte de la economía de la cultura, ¿sí? Bien. Entonces, entender eso tiene que ser, eso se entiende desde dos lugares. Primero lo tenemos que entender como sector, o sea, esa unión y eso que tan bien dijo Marilyn Granada, y que vos, Julio, también lo expresaste, o sea, se tiene que traducir en organización, o sea, es organización. Porque voy a contar una anécdota que me pasó varias veces, y es que cuando estábamos hablando con determinados legisladores, con los que tenés que hablar, sí o sí, porque son los que llevan adelante, lo que van a llevar adelante el determinado proyecto, la pregunta, por ejemplo, había una pregunta que yo ya la puse como pregunta estrella, que es, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos son? Esa pregunta me quedó atravesada en la cabeza, y la verdad es que al principio no lo entendía muy bien, porque yo me dediqué a bailar y me formé en eso, y no en esto, entonces cuesta, pero después empecé a entender que eso tiene que ver con que sí necesitamos saber cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera, dónde, porque eso forma parte de la organización que recién tenemos quizás incipientemente. Y yo pensaba, tenemos una calidad de artistas que es impresionante en cualquier danza que sea que pongamos en cartel. Tenemos eso como cubierto, tenemos que construir lo otro, tenemos que construir el sector que tiene que ser mirado, no como solamente como mirá que bien baila, o bueno, mirá que bien baila gratis, eso sí, no tiene jubilación, ¿sí? O sea, trabaja 70.000 horas y cobra 2. O sea, todas esas cosas que son derechos, y los derechos se construyen, los derechos laborales se construyen, las legislaciones de fomento se construyen, y como son cosas, en el específico de las legislaciones de fomento, que implican presupuesto, porque sabemos que un Instituto Nacional de la Danza implica un presupuesto, que según cómo está planteado en el proyecto, sería más o menos igual al presupuesto del Instituto Nacional de Teatro. Bueno, nosotros necesitamos demostrarle al gobierno que sea que somos una cantidad impresionante de personas que necesitamos ese dinero para tener un instituto que lleve adelante políticas de fomento para el desarrollo sustentable de la danza en la República Argentina. Y eso es vital que lo construyamos, porque no va a venir ningún gobierno a decirnos, ¿sabés qué? Te veo mal, te veo que ensayaste mucho y ¿sabés qué? Te voy a dar un instituto. No va a pasar eso. Eso va a pasar porque tenemos que poner el hombro en organizarnos, en unirnos, como lo dijeron todos prácticamente, en unirnos en una organización que implica un trabajo muy arduo, un trabajo muy empático, y un trabajo que no está exento de problemas. Vamos a tener 1 millón de problemas en ese camino, pero bueno, es un voluntariado, y como dijo Marilyn, estamos porque queremos estar, estamos porque queremos defender lo que elegimos hacer, y que hasta ahora, por ejemplo, los que somos grandes, le hemos puesto el lomo a más no poder, en distintas categorías, ¿no? Pero lo hicimos, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, o sea, ¿qué necesitamos para alcanzar lo que queremos? Necesitamos organización. Necesitamos ponernos de acuerdo para organizarnos
para llegar al objetivo, para cumplir metas que nos lleven a ese objetivo. Bueno, eso. Muchas gracias Julio, Marilyn, Hernán, Diego, bueno, Noel, que me hubiera encantado que estuviera porque tiene una lucidez muy, muy grande y la tiene muy clara. Y a toda la gente que estuvo acá y que no está acá, pero creo que está en otro sitio, infinitas gracias, porque somos parte de algo que tiene un título con mayúscula que se llama danza. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias a todos los invitados que estuvieron esta noche conversando y ofreciendo puntos de vista importantísimos que nos están ayudando a pensarnos y nos están ayudando a problematizar realmente las situaciones que atravesamos en esta profesión, y con el profundo deseo y honesto deseo de poder mejorar nuestras vidas, que no es poca cosa. Así que yo también agradezco mucho a todos quienes están aquí conversando, poniendo su cara, su nombre, sus tiempos, su espacio. Y vamos entonces ahora sí a habilitar el espacio para las participaciones, para que puedan tener posibilidades de hacer preguntas y comentarios. A partir de este momento les enumero que en el chat van a aparecer unas pautas para tener en común y poder participar. Vamos entonces a poner en primer lugar quienes quieran hablar, anotarse en el chat. Vamos a ir tomando de allí la lista de oradores. Vamos a sumar a todas las intervenciones posibles en el tiempo que nos queda. Este tiempo será de 2 minutos, perdón la premura, pero no tenemos más. Y vamos a pedir que redondeen sin excepción. Se va a destinar un periodo específico para las preguntas abiertas a asistentes, teniendo 1 minuto para hacer la pregunta por chat, indicando a quién se la hacen, y 2 minutos de respuesta. Las 5 primeras preguntas van a ser las prioritarias, y luego, en la medida que nos tengamos tiempo disponible, la 6ª y la 7ª, y así sucesivamente. Por último, vamos a leer las preguntas recibidas y se responderán a aquellas que no hayamos podido completar, y vamos a también a hacer lectura finalmente de un resumen y una síntesis de lo expresado en el foro, y la redacción estará llevada a cabo por Alba Virgilio, comunicadora de la sección 4 de Región Provincia de Buenos Aires. Si el tiempo no alcanzara, esto también lo vamos a compartir mañana por nuestras redes. Necesitaríamos tener intervenciones respetuosas, cumpliendo los tiempos, cumpliendo con una claridad. Si alguien necesitara o se desviara de los objetivos de la pregunta, vamos a pedir que cumplan con los tiempos. Y bueno, vamos a mantener los micrófonos silenciados para que podamos escuchar con claridad. Habilitamos entonces ahora sobre el eje propuesto de las estrategias para lograr lo que se necesita como sector de la danza en cada región, qué son las cosas que nos diferencian, qué son las cosas que nos unen. Quienes necesitan una ley de danza y por qué necesitamos una ley de danza, cómo y qué debemos construir como sector para lograrla. Vemos entonces quienes piden la palabra. Bien. Arte Danza pide la palabra desde Olavarría, creo, ¿no? Sí, desde Olavarría. Hola, un placer, un gusto a todos. Buenas noches. Yo quería agregar una cosa. El Movimiento Federal de Danza estamos trabajando con un registro y es imprescindible, Mariela lo dijo, conocernos, saber cuántos somos, crecer, sacar estadísticas, saber quién tuvo acceso a determinados beneficios o no, para poder ayudarlos más.
estamos organizados así y es importante que todos traslademos que el registro está en la página del Movimiento Federal de Danza y que es importante que todos los trabajadores de la danza nos registremos. Quería agregar eso nada más. Un abrazo a todos y gracias por este hermoso foro. Se me pasó más rápido con una película de Netflix. Gracias. Perdón, Ceci, te interrumpo un momento que esta parte del foro que es para pedir la palabra y tenemos 2 minutos cada persona para hablar, hay dos compañeras de Bahía Blanca, Nachi y Fer, que se propusieron para ir controlando el tiempo y también mencionando a las personas que se van anotando, así te quitamos un poco de peso. Ceci. Igual cualquier cosa podés intervenir, obvio. Muchas gracias. Vamos entonces con las chicas. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo David, tiene la palabra, no sé cómo es su nombre, Arte Danza, anotado. No, ya hablé recién, gracias. Bueno, esperamos porque todavía no hay más personas anotadas. María Marta de Lucía. Hola, María Marta de Lucía. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, primero decir rápidamente que hace 30 y pico de años que me dedico a esto. Estoy un poco emocionada. Ser parte de todo esto, después de tantos años de estar en esto, de trabajar en un pueblo. Yo soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires, y creo que muchos y muchas de ustedes son también maestros de pueblo o de ciudades pequeñas y otros de grandes ciudades, pero que hace mucho, mucho tiempo que le ponemos el hombro, como dijo Mariela, que le ponemos el lomo, que le ponemos el vientre, las tripas, el cuerpo, que nos dedicamos al movimiento. Así que es la primera vez, siempre me sentí una trabajadora, nunca me sentí, como muchos y muchas suelen decirlo, una profesional. Siempre me sentí una laburante, una trabajadora de la danza. Me dedico a distintos estilos, como clásico, contempo, expresión corporal. Mi escuela tiene, como ya les dije, muchos años, y el orgullo de que muchas de mis alumnas están trabajando, que fueron mis alumnas, ahora son mis colegas, y que se agranda el espacio del movimiento. Lo bueno es ser parte de este movimiento que por fin, nos estamos organizando solidariamente, sororamente, en el caso de las mujeres, y que estamos fraternamente mirando por los derechos de todas, todos y todes, que es muy importante, porque es la primera vez en tantos años que me siento realmente parte de una organización que está peleando por nuestros derechos como trabajadoras, trabajadores, y bueno, eso quería decir. Y fue un orgullo esta noche escuchar a cada uno de los participantes y ver a tantos y a tantas que están acá peleando, trabajando por lo mismo y siendo parte de este gran colectivo. Muchas gracias. Gracias. Continúa Ana, del MPD SBA. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio, gracias al movimiento por este espacio común que ha generado interregionales muy importante. Gracias a todos los que han charlado, que han dialogado, que han compartido su experiencia con nosotros. Es muy importante que estén ahí colaborando, cada uno con su experiencia. Yo aportar desde Córdoba, que es algo que en lo que venimos trabajando, y que algo que siempre dice Ceci en las reuniones, es que es importante caminar hacia el interior del territorio. Me parece que ahora todos tenemos la responsabilidad, por haber compartido este espacio, de seguir invitando a colegas, seguir
buscando a la gente, como caminar el territorio de la manera en que podemos ahora, que es virtual, para de esto que habla Mariela siempre también, de saber cuántos somos para que todos sepan que este colectivo que ahora en el que nos estamos constituyendo tenga fuerza. Te queda un minuto. Sí, ya, es esto nada más, la invitación a que, como hemos dicho en otros momentos, tomemos la bandera y caminemos hacia el interior, sobre todo hacia el interior, porque allí también está el territorio esperándonos. Gracias por el espacio. Gracias. Carabajal Natalia. Hola, buenas noches a todos y a todas. La verdad que agradezco esta reunión y la posibilidad de que todos podamos participar. Es algo que destaco mucho del movimiento y es el hecho de incluir a todo el país. Yo soy de Formosa y la verdad es que trabajar en una provincia que está tan lejos de lo que es el centro es difícil que lleguen las cosas, es difícil llegar hasta las cosas, hasta las oportunidades. Se está generando mucho eso en Formosa desde hace un tiempo, cosa que nos hizo estar un poquitito más cerca, y la verdad es que desde el movimiento, si hay algo que logramos, es que todas las personas del país se sientan en un solo espacio, y buscando algo bueno de toda esta pandemia es que estas reuniones se pueden hacer de una manera más simple. Hoy estamos acá reunidos desde todo el país y hubiera sido mucho más complicado si es que teníamos que viajar. Así que ojalá esto se siga dando, cuando termine la pandemia también, que sigamos todos muy cerca, que nos registremos, que seamos parte de los trabajadores de la danza, y bueno, no bajar los brazos, y que ojalá pronto podamos contar con este instituto y empezar a tener todos esos problemas de los que hablan, de cuando tengamos el instituto, pero vamos a tener más derechos, y creo que es de lo que estamos luchando todos, y así como dijo Julio, capaz no sean para nosotros, pero sí para nuestros alumnos y para las generaciones que siguen. Así que muchas gracias otra vez, y sigamos. Gracias. Jessica Arias es la quinta, no sé, Cecilia, si continuamos después con la lista, vos me decís. Sí. Jessica es la quinta. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Jessica Arias, soy la comunicadora provisoria del Partido de General Pueyrredón, del Movimiento Federal de Danza. Nada, me quedé pensando en estas cuestiones, en lo primero que habló Hernán Nocioni en cuanto a la jubilación, ¿no? Y cuando hablamos de la jubilación, a mí se me viene, anterior a la jubilación, pensando en la precarización que tenemos, en cómo accedemos a esa jubilación, teniendo en cuenta que hay muchos compañeros que no figuran en ningún lado. ¿Cómo hago yo para garantizar, mostrar o reflejar que hace 20 años que estoy en ejercicio, por ejemplo? Me pongo a pensar. Y pienso también en cómo cada uno de nosotros también tratamos de salir de esa precarización, y qué herramientas o qué hacemos para dejar de estar precarizados y para que podamos acceder a esa jubilación que tanto anhelamos todos, creo. Nada, me parece que es una tarea que tenemos ardua, en conjunto. Me emociona muchísimo ver tanta gente acá, ver gente con caras conocidas, muchas caras conocidas. Y nada, la lucha creo que va por este camino, por la construcción de un colectivo, entender que la danza es trabajo, enseñarle y comunicar a todas nuestras personas que nos acompañan en nuestro camino que la danza es un trabajo, que no es un entretenimiento ni de ocio, que le dedicamos la vida, la pasión, el alma, todo a esto, y que merecemos los derechos como cualquier otro trabajador. Así que bueno, nada, me quedé pensando sobre todo en esto, en
en cómo salimos de la precarización y cómo cada uno de nosotros a veces también la precarizamos sin darnos cuenta. Muchas gracias por el espacio y buenas noches a todos. Gracias. Malena Salzman. Sí, buenas noches. Hablo desde Paraná, Entre Ríos. Bueno, quiero agradecer a cada uno de quienes hablaron antes. Y traigo una inquietud desde esta provincia y de compañeras, no todos, pero bueno, algunos estamos en el movimiento, en relación a la organización en regiones, ¿sí? En este movimiento federal. Nosotros estamos en Entre Ríos ubicados como región centro, y bueno, a veces por historia y cultura nos sentimos ligados a lo que es la región mesopotámica, a la región litoral, a lo que es el noreste. Entonces, bueno, yo estoy en esa de escritura para el anteproyecto para la ley provincial de danza, tomando la ley de misiones, mirando lo que está haciendo Santa Fe, y por supuesto leyendo el anteproyecto nacional, ¿no? Bueno, ahí es donde aparece esta organización en regiones, ya como dada, y nos preguntábamos qué posibilidades hay de poner también esto en debate. Muchas gracias. Gracias, Malena. ¿Continuamos, Cecilia? Sí, continuamos con un par más, por favor. Ok. DPZ Danza. Hola, ¿me escuchan bien ahí, por ahí? Sí. Bueno, Sí. no prendo la cámara porque tengo miedo de que se me corte. La verdad es que he estado juntando un montón de palabras hermosas desde las personas que se comunicaron y que entablaron conversación. Recuerdo el año pasado estábamos en el Festival Danzar Santa Fe junto a Gabiliana Don, y nos llama Mariela Ruggeri para pedirnos el aguante, como decimos, aguantar los trapos para la creación del Movimiento Federal de Danza. Yo le dije que estaba loca en principio, de hecho lo estamos todos un poco, pero también venía de una locura grande que se llama Compañía Nacional de Danza Contemporánea, y quiero nombrar a mis compañeros que están, Victoria Hidalgo, miembro fundadora, junto a Ernesto Chacón Oribe y Betina Quintá, que están presentes en la sala por ahí, y también quiero nombrar, obviamente, la compañía que nos abrió las puertas en ese momento, sobre todo a ellos que tuvieron aquel evento desafortunado en el Teatro San Martín, donde de alguna manera genera todo este revuelo, ¿no?, con el movimiento por la Ley Nacional de Danza, y seguimos luchando porque esta lucha es realmente, va a ser eterna, como decía en su momento Mariela Ruggeri, desde 1908 que estamos luchando con aquella gesta de bailarines del Teatro Colón que querían formar un ballet, y seguimos luchando y seguiremos luchando. Yo creo en este momento para mí es muy importante, como decía Marilyn, o también como decía Julio, ¿no? Romper las pelotas en el buen sentido y en el mal sentido también. Celebro esas palabras porque es lo que estamos haciendo. Estamos rompiendo las pelotas y nos están escuchando. Eso es muy importante, de toda esta militancia, de todas estas políticas culturales que queremos llevar a buen puerto. Me parece muy importante seguir construyendo desde esas personas que rompieron las pelotas, como Julio alguna vez visibilizó la danza y la llevó a sectores populares en donde la danza no llegaba, sobre todo la danza clásica. Julio siempre serás inspiración para nosotros, y seguramente para mí, mis compañeros son ejemplo de lucha. Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Ballet Folclórico Nacional, que nos abrió sus puertas, como ahora están necesitando ayuda para que los apoyemos con la ley de jubilación para bailarines, y también con el Instituto
Nacional de la Danza. Creo que si somos conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a llegar a buen puerto. Muchas gracias. Disculpen, Gracias. es un poco antipático el rol que me toca, pero les voy a pedir que respeten el tiempo porque si no también se hace muy injusto, ¿no?, para los que están tratando de sintetizar. Gracias. Sigue Jimena Viñeta. No sé si está por ahí. Jimena. Acá estoy, acá estoy. Ah, está. No se me ha activado el micrófono. Hola, buenas noches. La verdad que es un placer participar de esta reunión llena de cosas hermosas para pensar. Y yo les cuento, soy de un pueblo que tiene 5.000 habitantes. Yo empecé con un pequeño taller cuando era chiquita y hoy soy la profe del taller municipal. Y desde que empecé a participar pensaba de qué forma yo podría, más allá de participar en las reuniones y todo esto, hacer algo, y escuchando un poco a todos, se me ocurrió, la necesidad importante que es de que nos conectemos con la gente, como decía un poco Julio, con los que van a hacer que esto se transforme en ley, o que esto tenga un peso a nivel nacional. Y digo, por ejemplo, yo no tendría ningún contacto, pero sí tengo el contacto con mi municipio, ¿no? Con el intendente de mi pueblo, con la chica de cultura, y se me ocurrió, pensando en todos los, seguramente, como he escuchado, profes de pueblos pequeños, que si a través de nuestros intendentes, nuestros secretarios de cultura, empezamos a enviar tal vez una carta en común que justamente hable de esta necesidad, se me ocurre que, como decía el participante anterior, vamos a empezar a movilizar y a romper mucho más, ¿no? Y tal vez puede llegar a ser, que de pronto la secretaria de Cultura de la provincia reciba cartas de todos los intendentes o de muchos intendentes diciendo y apoyando este movimiento de la profe de árabe, de folclore, de contemporánea que estamos en los pueblos, puede ser un aporte justamente movilizando a ese lugar que es el que a veces tiene el verdadero, sin que sea político, ¿no? Pero tiene una fuerza que por ahí yo no podría desde otro lugar, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Fer, por ahí no se Nachi. está escuchando cuando decís el tiempo, por eso. Sí, Ceci. Nachi, yo creo que tendríamos que cerrar la lista de oradores a donde está. Perfecto. Continúa. ¿Seguimos con uno más? ¿O quedan cuatro? Sí, le cerremos hasta donde está y así pueden decir lo que necesite cada uno, pero ya no tomamos más Bien. lista. Ok. Ángel Cruz. Ahí está. Buenas noches a todos. La verdad que es un placer poder estar participando de esta reunión. Concuerdo con las palabras de la compañera de recién. Me parece que es importante que cada uno desde nuestra ciudad podamos aportar en organizarnos. Nosotros acá estamos trabajando con más de 30 profesores y directores de danzas en llevar a cabo una asociación. Creo que eso nos va a dar la fuerza en cada uno de los rincones del punto del país para poder ir llegando a esos oídos que tenemos que llegar, que son nuestros diputados y nuestros senadores, y poder convencerlos por qué es importante que esta ley se trate y ir consiguiendo nuestras manos. O sea, esas manos que necesitamos cada uno de los senadores de cada una de las provincias. Me parece que es un trabajo que cada uno en su territorio podríamos empezar a trabajar, empezar a golpear las puertas, como decía la compañera recién, no sé si tanto en los municipios, pero sí en
los senadores y en los diputados de las diferentes banderas políticas. Ese sería un aporte importante para que en el conjunto de la gran cantidad de personas que somos en esta reunión, sería un aporte importantísimo. Eso desde mi lugar, desde acá, desde Catriel, desde la provincia de Río Negro. Muchas gracias, Ángel. Julio Boca. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. No, primero, bien lo de Jimena, me parece genial que vayan y empujen y estén todo el tiempo, y Ángel también, y aunque sea el municipio, no importa, cada granito de arena ayuda muchísimo. Creo que eso es lo que va a unificar. Creo que también tendríamos que ser muy cuidadosos en cómo se va a armar y lo que se va a pedir, ¿sí? Y no querer pedir, ¿no? Creo que tiene que ser muy conciso, muy puntual y muy necesario. Porque una de las cosas que lo que voy sintiendo yo, ¿no? En Latinoamérica, sobre todo, es esa falta de cultura al trabajo. Entonces, cualquier cosita, cualquier detalle siempre es un problema. Y a veces esa pequeñez no es un problema, se soluciona. Entonces, quizás no enfocarnos en eso, sino en algo más grande y más conciso. Un minuto. Creo que eso es muy importante. Y después había otra cosa que era la jubilación. Yo acá en Uruguay, con el ballet, de acá de Uruguay, saqué lo que es una jubilación europea. No es una jubilación, sino es una transición para esos bailarines que llegan a los 40, 42 años, que tienen que dejar porque el cuerpo no da, y es una transición en la cual los SHIR le ayuda a poder prepararse para su otro futuro, ¿no? Esto no significa que sea lo que queramos. Digo, como una transición para después llegar a la jubilación real. Pero creo que puede ser un comienzo de algo que ya está funcionando y poder copiar, llevarlo a las nuestras leyes, ¿no? Como para también presentar algo más conciso a los diputados. Eso, nada más. Y a senadores, a lo que sea que haya allá arriba. Gracias. Gracias. Sergio Lobo. Hola, sí, buenas tardes. Muchísimo gusto, muchísimo gusto. Yo soy nacido en Tucumán, estoy terminando mis carreras en la UNA, aquí en Buenos Aires. En este momento estoy en Berazategui. Pero también desde acá estoy en las reuniones del Movimiento Federal de Danza en Tucumán. Y estamos ahí organizándonos para armar esta asociación provincial, ¿no?, de danza. Mi silencio, perdón, es grande la alegría, es muy grande, y sintetizar en 2 minutos voy a hacer lo más posible. Disculpen mi torpeza, pero concuerdo con todas las intenciones. Estamos trabajando en Tucumán también con los compañeros. Y hablando con colegas, y acá me voy un poquito de la danza, pero digo, porque es danza también, pienso yo. Un minuto. Pienso en los demás colegas, y pienso en un ministerio de arte, la necesidad de un ministerio de arte. Porque agradezco muchísimo las palabras del compañero que nos hablaba del Instituto de Música. Ejemplo, tenemos que llegar a nuestro instituto, por supuesto. Es primero eso. Pero pienso en el Ministerio de Arte, ¿no? Porque los institutos de teatro, de música, de cine, hablando con mis colegas en Tucumán, actores, músicos y gente de cine, todavía es insuficiente. Qué lindo sería que nos formalicen al 100% de los trabajadores independientes, ¿no? Sin tener que pasar por un concurso. ¿Por qué tener que pedirle a alguien que confirme quién somos nosotros? Después yo de mis 30 años, por ejemplo, ¿no? Entras a mi Facebook y no tengo problema, lo bailo y lo digo y lo muestro siempre. Y lo haré, y lo han hecho mis maestros y lo seguiré haciendo. Entonces, un ministerio de arte que nos formalice al 100%, y todo lo que eso podría ayudar un poco
agilizar lo que nosotros también estamos necesitando, lo que necesitan nuestros compañeros de plástica, nuestros artesanos, que también pienso que pertenecen al arte y no tienen la posibilidad ni la cantidad como somos nosotros los bailarines, creo que superamos lejos a las demás disciplinas. Pero gracias, Sergio. somos muchos. Se terminó el tiempo. Mis compañeros. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo a todos, No, por muchos encuentros más. gracias. Tengo en la lista a una persona más, y justo se anotó Cristian Velasco y Hernán Nocioni, que quería aportar algo. ¿Podemos hacer estas 3 personas más? Sí, si podemos ajustarnos a los tiempos, sí. Hola, ¿estamos ahí? Sí. ¿Nachi? Bueno, entonces, Diegui tengo anotado. Sí, Diegui. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego Dutkas, mi nombre. Me Acá, quedo Diegui. me trabó todo a mí. Bien. Antes que nada, celebro esta reunión de que seamos tantos. Hablo desde Tandil, estamos acá articulando con los compañeros de Tandil también el movimiento. Celebro tener tantos referentes de la danza, tantos maestros, ver tanta gente y tantas opiniones. La verdad que esto es un logro y antes que nada festejarlo. Y también reflexionando sobre todos los maestros que dijeron, o sobre todo lo que se estuvo opinando, pensar lo local, ¿no? El localismo o las distintas preocupaciones o dudas que hay en los ambientes. Hoy pensar en un instituto nacional lo celebro profundamente y me parece que es un gran paso y que tenemos que apuntar ahí, pero también tenemos que pensar que, en nuestro caso en Tandil, la mayoría de los trabajadores de la danza son informales. No tenemos institutos o lugares donde bailar, sino que generalmente son estudios de danza privados, que trabajan, que mueven, que tienen un montonazo, pero es informal. Muchas veces ni siquiera somos debutistas. Y creo que pensar en estos pasos y en la acción de territorio es sumamente importante. Y tener una estructura que nos organice a nivel territorial, creo que sería súper interesante. De vuelta, celebro un instituto, celebro las jubilaciones, creo que son pasos fundamentales, pero que no tenemos que descuidar la acción territorial puntual. Como decían los compañeros, hablar con los municipios, seguir trabajando. Esa es mi reflexión y agradezco esta reunión profundamente. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Seguimos con Cristian Velasco. Dejo apagada mi cámara porque si no se me... Sí, buenas noches. Yo también dejo apagada la cámara porque estuvimos con problemas de internet todo el día acá. Así que, bueno, es un gusto ver tanta gente en una reunión nacional. Es hermoso. Adhiero completamente a las palabras de la mayoría y sobre todo a las palabras de Daniel Pallero, cuando habla de lo necesario que son las jubilaciones para un bailarín. Yo pertenezco al movimiento federal y también soy bailarín de Ballet del Sur, que es una de las pocas compañías de Argentina que tiene la posibilidad de contar con derechos laborales. Y uno de esos derechos es la jubilación. A los 40 años podemos descansar de toda una vida de trabajo. Esa jubilación o esos derechos se mantienen y se lograron con política. Yendo a golpear todos los días los despachos de los senadores, de los diputados, de los congresistas, para que todas esas cosas se consigan y se puedan mantener. Las cosas que hemos perdido como compañía, las hemos perdido porque no se ha ido a hablar, no se ha podido o no se ha estado en ese lugar. Me parece que el movimiento tendría que de alguna manera tener un ala política que ocupe estas cuestiones. Porque es muy importante, aunque no parezca en esta época, estar ahí con nuestros legisladores y hablarles todo el tiempo, decirles que lo necesario que es esto y por qué es necesario. Y no solamente para los bailarines que están trabajando, no para los que van a venir. Porque una compañía que pierde una jubilación es una precarización más, porque de a poco se van a ir perdiendo esos puestos de trabajo. Se va a pasar a tener contrato. Después van a empezar a bajar.
hasta desaparecer completamente. En cambio, una compañía con jubilación se asegura que esa compañía siga viva para las futuras generaciones. Y para los niños a los que les queremos enseñar, es importante que tengan una fuente de trabajo. Porque si no, cae en saco roto todo el trabajo que un profesor pueda darle a esa persona. Lo que está pasando ahora en la pandemia, donde hay, tenemos muchos alumnos que están tomando clases online, pero ¿qué futuro tienen? O sea, ¿no notan que hay como una caída en la gana de esos alumnos porque no ven un futuro? Bueno, eso es lo que pasa cuando no hay una ley que proteja los derechos laborales de los trabajadores. Eso es vital para la danza, como es vital, como fue vital para el teatro y para los músicos que han logrado sus leyes. Y a fuerza de política, a fuerza de pelear, de ir a hablar, de golpear puertas, de convencer de la importancia del trabajo y lo importante que es el arte para el ser humano. El arte nos hace mejores. Gracias, Cris, se terminó el tiempo. Cerraríamos entonces con Hernán Nocioni. Muy buenas tardes. Bueno, ya estoy saludando de vuelta, perdón por la hora. Para Jessica Arias, que estuvo hablando de la precarización, vuelvo a insistir con que desde los organismos oficiales tenemos herramientas y conocimientos a disposición para brindar. Sabemos de compañías que contratan de forma monotributo, sabemos que por ahí es complicado ir a discutir con alguien, entonces desde los organismos oficiales tenemos bastante experiencia en eso y nos estamos brindando para ayudar. Lo hemos hecho a partir del 2007 en adelante. El ballet de Córdoba dejó de ser becado y pasó a ser un ballet municipal, lo mismo pasó en Corrientes, lo mismo pasó en Salta, cuando tomaron como ejemplo el convenio colectivo que ingresó el Ballet Folclórico Nacional. Bueno, colaboramos con la creación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, como recién mencionaba Daniel, así que dirigirse a las redes del Ballet Folclórico Nacional o la Compañía Nacional de Danza Contemporánea o pedirle los datos a cualquiera de los que están acá llegados al Movimiento Federal de Danza, con gusto vamos a colaborar para Jessica y para todo el que lo necesite. Y claro que tomamos el ejemplo de Julio, muchas gracias por el tema de la reconversión laboral de Uruguay, el caso del traspaso a otra forma, otro tipo de trabajo. Desde los organismos también lo hemos propuesto y estamos sin respuesta lamentablemente, pero lo seguimos de cerca también a esa opción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que tal vez han quedado con la necesidad de conversar. Vamos a seguir haciendo estos ejercicios, estos encuentros de intercambio. Ahora necesitamos darle la palabra a Virginia Fornillo, que nos va a comentar sobre unas acciones de la región Buenos Aires. Hola, buenas noches a todos. Bien, muchas gracias Cecilia. Bien, yo soy integrante de la Comisión de Formación dentro de nuestra región de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con Natalia Martinera y Marina Díaz, compañeras con las cuales hemos diseñado una propuesta de plan de formación con el fin de fortalecer el marco de pensamiento, de diálogo y de ejercicio del trabajo colectivo. De esta manera hemos acercado una propuesta a la región arraigada en la misión federal, en el potencial de las articulaciones horizontales en red y en el abrazo de la diversidad característica de nuestro sector y de nuestros territorios. La propuesta propone, a partir del mes de agosto y con proyección hacia el mes de diciembre, por etapas, 2 instancias de conversatorios, uno de carácter interregional, federal, con exponentes de diferentes regiones del movimiento federal, y involucrando también oradores de otros sectores de la cultura, y otro conversatorio de carácter sudamericano con referentes de la cultura de red de países limítrofes. Además, mesas chicas de trabajo interregionales que puedan, después de los conversatorios, poder profundizar y revisar autocríticamente lo abordado en los mismos. Talleres teóricos prácticos también,
anclados en las necesidades y demandas del contexto actual de nuestro sector, y para más adelante, al final del plan, la convocatoria abierta a dar inicio de un mapa de prácticas en red concretas de toda la región de la provincia de Buenos Aires, contemplando las interrelaciones ya generadas entre los partidos y todo lo abordado en los conversatorios y talleres dictados. Y por último, la apertura de los primeros alcances y resultados de ese mapeo hacia con el resto de las regiones del país, buscando generar y abrir articulaciones interregionales con proyectos de las otras provincias. Muchísimas gracias y celebro profundamente este encuentro. Bueno, estamos pasados de tiempo, no podemos parar de hablar, de conversar, de tratar de hacer esta construcción colectiva por estos medios que nos lo posibilitan, el encuentro de diferentes puntos del país, que es como venimos trabajando y como venimos pensándonos, generando una concepción que nos pueda convocar a todos desde la diversidad territorial que somos, y que quisiéramos convocarlos a tener estas conclusiones, a poder compartir las conclusiones que va a poder realizar Alba Virgilia, que es de sección 4 de Región Provincia de Buenos Aires. Si no llegáramos a poder compartirlos el día de hoy, lo vamos a compartir por nuestras redes. Esto ha sido muy, muy productivo y ha sido muy gustoso realmente poder encontrarnos. Tenemos mañana una invitación también para las 14 horas, para sumarnos a un plenario de ATDA, y el día domingo también con la región centro vamos a realizar un cierre a las 21 horas, que ya está presentado en el chat si quieren participar. Alba, creo entonces vamos a dejar pendientes las conclusiones, ¿o las vas a presentar ahora? Estaba esperando, discúlpame. No, bueno, gracias. voy a tratar de ser lo más rápida posible. Este primer foro federal del Movimiento Federal de Danza, titulado como ¿Qué necesitamos para alcanzar lo que queremos?, se habló acerca de nuestros objetivos como colectivo, impulsar, visibilizar, lograr que se sancione y se promulgue en nuestro país la Ley Nacional de Danza, pensar en redes, circuitos, trabajar en legislación, tanto de fomento como laborales. Para iniciar el foro tomó la palabra nuestra compañera Juliana Lizardo Villafañe, que nos adentró en los antecedentes y la evolución del movimiento, luego Mariela Ruggeri, que expuso la necesidad intrínseca de pensarnos hacia adentro, qué necesitamos, cuántos somos, quiénes somos, poner en diálogo y empatizarnos. También Cecilia aportó algunas cuestiones en relación a eso, y se prosiguió con la exposición de los oradores invitados. En primer lugar estuvimos con Hernando Scioli, hablando acerca de la jubilación para bailarines, y que su objetivo primordial es alcanzar a toda la nación. Luego tomó la palabra Diego Boris, acerca de la importancia de un Instituto Nacional para los sectores culturales, que sea un objetivo que vaya mucho más allá del gobierno de turno, y que es importante para la construcción de derecho para cubrir nuestras necesidades. Construir organización y confianza. Bueno, Ariel no pudo asistir por un problema familiar, luego tomó la palabra Malva Roldán, ¿para qué sirve el movimiento?, esto de pensar la danza desde el encuentro y la unión. Luego tomó la palabra Mirta Lev acerca de la pérdida de los espacios, la desprotección y la cultura como una cuestión que no es un negocio, y entonces debemos cambiar eso para no seguir acentuándolo, y hay que accionar rápido y concreto. Luego tomó la palabra Marilyn Granada acerca de cómo y qué debemos construir como sector para lograr la Ley Nacional de Danza, qué patria-nación queremos, qué danza queremos, una nación solidaria. Luego tomó la palabra Julio Boca y habló en relación a la unión, la confianza y la participación, y que los legisladores deben entender que somos un sector parte de la economía de la cultura. Mariela siguió en relación a esos puntos, hablando enfáticamente sobre la construcción colectiva como la única forma posible del colectivo.
Luego, al habilitarse el debate, se habló acerca de sentirse trabajadora de la danza, la importancia de escucharnos, la creación del movimiento como un lugar de encuentro, danza es trabajo, cómo salimos de la precarización, se hicieron algunos agradecimientos puntuales, empujar la construcción en cada municipio, en cada provincia, pensar lo local, las preocupaciones, las necesidades, el movimiento federal como estructura, qué pedir, cómo pedirlo, pensar otros modos de enseñanza. Por último, se habló acerca de la precarización y cómo resolver dicha situación. Y para finalizar, la comisión de capacitación propuso esta jornada que se llevará a cabo durante el 2020, en lo que queda del año, justamente para pensarnos hacia adentro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Bueno, agradecemos a todos los participantes por todo el tiempo que hemos estado acá escuchándonos. Nos vamos a encontrar seguramente en otros foros federales para compartir. Volvemos a recordar la invitación a que se registren y que sigan a nuestras redes, a donde estén, en la parte del país, a donde estén, estamos en todos lados. Les agradezco mucho, mucho, mucho y seguimos mañana. Gracias. 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 Gracias a Adiós. todos. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juliana. Gracias por estar. Paula. Gracias, Chao, equipo. Mariela. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas Genios. gracias. Adiós. Gracias. Genies. Juli. Hasta la próxima. Claro que sí. Adiós. Gracias, Hernán. Gracias a todos. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Gracias, Gachi. Gracias, Pachi. chicos, un placer. David, no